Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Como comentaba la persona que me precedió, el señor Zapico, efectivamente hay una ley del Principado de Asturias del 1 de marzo que se denomina de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios. Lo que toca ahora mismo, después de que esta ley ya fue aprobada, lo que toca es su desarrollo. Y, francamente, todo lo que se recoge en su proposición, que no podemos negarnos a votarla a favor, está recogida precisamente en esa ley, de la que mi grupo parlamentario tuvo especial protagonismo porque aportamos un montón de enmiendas para mejorar la situación. Por tanto, creo que si hubiesen presentado una propuesta para el desarrollo, exigiendo, solicitando, pidiendo el desarrollo de esa ley, avanzaríamos mucho más que volvemos a encontrar en el punto de inicio, que es volver a discutir sobre temas que ya han sido debatidos en esta Cámara. Mire, los productos asturianos son productos de valor añadido. Yo creo que eso nadie lo pone en duda, por dónde se fabrican, por dónde se producen y por la fórmula en la que se producen. Y, francamente, me cuesta entender que algunos partidos políticos vayan a votar a favor de su propuesta cuando su propuesta lo que está precisamente destacando es justamente lo contrario. Es que en Asturias producimos de una manera muy artesanal, muy particular y no tenemos ninguna intención, ni los productores, ni las productoras, ni las familias, tienen ninguna intención de elaborar sus productos artesanales como si de bolas de ping-pong se produjera o de hamburguesas o otros alimentos de grandes cadenas alimentarias. Por tanto, tengamos las cosas claras, porque después vienen los procesos demagógicos que hacen que la gente se confunda. Y tenemos que tener claro cuál es el elemento, el valor añadido diferenciado de los productos que se fabrican en Asturias. Pero hay algunos elementos que creo que son importantes poner encima de la mesa y que requieren actuaciones casi inmediatas. Miren, hay mercados tradicionales en Asturias que tienen serias dificultades para poder desarrollarse. Y les pongo un ejemplo, el mercado tradicional de Nava. Yo le he hecho una pregunta al señor consejero, que imagino tendrá a bien contestarme en la próxima Comisión de Desarrollo Rural, y las personas que están intentando vivir de lo que producen, que están intentando trabajar y tener un ingreso de lo que producen, tienen serias dificultades, pese a que tienen absolutamente toda la normativa correcta y, además, bien presentada. Sin embargo, tienen problemas a la hora de desarrollar estos mercados tradicionales. Poco podemos hacer cuando la ley solo se queda en palabrería y no somos capaces de ejecutar esto en la vida cotidiana, en los fines de semana cotidianos, en los días cotidianos en las zonas rurales. Así no vamos a ningún lado. Pero le digo más. Miren, algunos sellos y algunas marcas de calidad o ecológicas están en manos de entidades privadas, y eso debería de hacernos reflexionar. Porque ya se sabe que cuando estas marcas están en manos de entidades privadas, a veces se tiene la tendencia a llegar a una endogamia donde las decisiones para otorgar ciertos sellos corresponden no a cuestiones objetivas, sino subjetivas de directivas que llevan muchos años precisamente al frente de esas organizaciones privadas. El Principado de Asturias debería de tener, una vez que desarrolle esta ley, debería tener las garantías absolutas para decirles a los productores y productoras que lo que están recibiendo tiene que ver con un análisis pormenorizado de lo que se ha desarrollado y no obedecen a otros intereses. Por tanto, también les pondremos ejemplos de algunos sellos, insisto, que están en manos privadas y que están haciendo francamente mucho daño a los productores y productoras. Y finalizo con esto, tengo 29 segundos, tendría para más, pero bueno, hay una PNL del 19 de noviembre del 2015, una PNL que fue aprobada en esta Cámara y dice que todos los productos asturianos tienen que llegar a los comedores escolares e incluso hospitales y residencias y centros públicos. Eso no se ha desarrollado. Si somos capaces entre todos y entre todas a dar impulso a eso, si la carne que se produce en Asturias, los productos que se producen en Asturias llegan todos los días a los niños y niñas en los colegios y a las personas que están en los centros hospitalarios, le haremos un gran favor a los productores y productoras en Asturias. Por tanto, hagamos la ley. Gracias.